Hoy vamos a continuar con el análisis de nuestro tema y por ahí al final de la clase de hoy me interesa tratar de abarcar el tema conceptual. De repente nos dediquemos algún momento a seguir analizando los temas que han hecho. Les comento que bueno, tengo un fin de semana a partir de hoy muy ocupado. Ya han surgido unas actividades académicas adicionales. Estaré en una maestría dictando unos módulos que me los han solicitado de una manera muy especial, digamos. Y bueno, todo lo que tenía planificado hacer, sobre todo para el tema de la retroalimentación de los temas, por ahí se me va a dificultar. ¿Ya? Pero bueno, haremoslo lo mejor posible para que tengamos la mejor comunicación posible. ¿Ya? Entonces, por ahí al final de la clase de hoy podamos tener algunos comentarios sobre algunos de los temas. El tema clave de las políticas públicas, el tema clave de las políticas públicas es el problema público. Y entonces, varios de los estudiantes, no lo sé, no lo termino de entender. Creo que no entendieron qué es un problema público. ¿Ya? Y entonces hemos visto en el tema número 2, para el tema de agendamiento, el tema de problema público, y aquí para el tema número 3, para la formulación de la política pública, volvemos a retrotraer la clave de la determinación de qué es un problema público. Eh, Algún grupo planteó que deberían aprender, no sé, inglés, no sé, en una escuela, no sé qué, ¿no? Ese no es un problema público, bajo la caracterización que hemos hecho de lo que son los problemas públicos. Ese es un hecho, puede ser de interés, habrá condicionantes legales, condicionantes operativos, técnicos, financieros, pero es un problema que lo resuelve. Es decir, el de enseñar inglés, francés, alemán en el colegio alemán, en el Franco o en el San Andrews, no es un problema. Lo hacen desde kinder. ¿Por qué? Porque sus acuerdos de educación lo permiten hacer. Son privados, tienen dinero y tienen capacidad. Y entonces no es un problema público. El público conozca un idioma eh, tradicional, eh, originario. ¿Y por qué de repente es un problema público? Porque cada uno de nosotros tiene una cultura, tiene un medio, tiene una relación, tiene una actividad. Y en función de aquello, el idioma es un medio de comunicación. Y las estadísticas de vivienda del año 2021, del año pasado, por ejemplo, nos dicen que algo así más del 80% en el país habla español, habla castellano, como quieran llamarlo. Y si fuera así, no parecería la necesidad o la obligación de, por ejemplo, conocer un idioma originario.
nunca le he escuchado dar un discurso al expresidente Morales en un idioma originario. Nunca. Y en teoría es originario. Y entonces, cuando coloco una exigencia y pongo requisitos y hago no sé qué, y no hago cuánto, de repente podría ser un problema público. Es un problema político, pero de repente podría ser un problema público. Pero fíjense, no cualquier hecho, no cualquier situación se convierte en un problema público. ¿Ya? Entonces, les he compartido, por ejemplo, que hay una denuncia en Naciones Unidas sobre la contaminación con mercurio y hay la comprobación objetiva que niños de un pueblo originario del norte de La Paz tienen en su organismo, ¿ya?, mercurio. Y resulta que en términos científicos, el cuerpo humano acepta determinados productos, pero no el mercurio. No debería existir el mercurio en el cuerpo humano por la toxicidad que tiene y todo aquello. Y ha sido denunciado y ha sido publicado. Y entonces, si bien no veo que se haya generado las dimensiones para que realmente sea un problema público, es un asunto que desde afuera nos están haciendo notar de un hecho, de un descontrol, de una inacción del Estado en una actividad que es real, pero además denunciada formalmente, o sea, no es el comentario de una persona, no, es un hecho. ¿Bien? El tema de la desnutrición, si ustedes, yo tengo varias suscripciones, chicos, a organismos internacionales porque ese es mi trabajo, yo trabajo en eso. Entonces, UNICEF, ¿ya?, nos dice que en Latinoamérica y en nuestro país, ¿ya?, de cada 3 niños, uno, uno, no tiene la adecuada nutrición en nuestro país. ¿Ya? UNICEF. Y hay estudios, y hay indicadores, y todo aquello. Y entonces el otro tema, ¿ya?, el desarrollo neuronal y todo aquello, otra vez organismos internacionales nos están diciendo que hay aquello. ¿Lo ven? Y hay un grupo que nos, nos habla o quiere hablar de la relación de recursos, de diferencia de educación a partir de los recursos, ¿no? Hay un estudio del Banco Mundial, lo conozco, lo tengo, como les digo, tengo suscripciones diarias. Aquí está el correo que me llega del Banco Mundial, ¿no?, 24 de septiembre, y bueno, cada día me llega, hoy tengo 13 correos que me llegan, ¿no? Y entonces se habla de la desproporción, ¿ya?, de la crisis de la educación. Además se habla de la desproporción que existe ya en América Latina en términos de salud, en términos económicos y en términos educativos, ¿ya?, y de los problemas que han generado esto. Y aquí está el artículo abierto, ¿ya? Nos habla de América Latina, nos habla de una realidad, hay unos estudios de carácter global y está bien. Entonces, cuando se quiere investigar el tema sobre la diferencia de la educación en el país, deberíamos estar conscientes y deberíamos tener datos y tener hechos que ese es un tema de nuestro país. Es decir, cuando se habla de la contaminación, estoy hablando de nuestro país; cuando estoy hablando de la desnutrición, estoy hablando de nuestro país, de un informe de UNICEF.
Y esto deberíamos hablar de nuestro país. Como anécdotas, por ejemplo, en unas Olimpiadas, creo, cuando antes del COVID, se hicieron sobre matemáticas, creo, ganó un colegio fiscal cochabambino rural, ¿ya? Ganó a los colegios particulares de Cochabamba y de Bolivia en una olimpiada de, de matemáticas, que se dice. Entonces, me surgieron unos interrogantes, digo, ¿y cómo así? ¿No ve? Etcétera, ¿no? Entonces, chicos, yo les digo de la mejor manera los temas que son viables y los que no. Pero si la forma que utilizamos no se entiende, entonces la forma directa es decirles, ese tema no sirve, busca otro tema, y punto, está en cero. ¿No ve? Y también lo podemos decir, ¿ya? Pero estamos buscando las mejores formas para que revisen pues el material que tienen, revisen las premisas que tienen para hacer los documentos y hagan aquello y lo hagan en función de lo que se les dice. Quienes no lo hagan, pues tendrán la evaluación que corresponda al incumplimiento de los requisitos que estamos haciendo de carácter académico, de carácter científico. No es un capricho o una subjetividad mía, sino nos estamos sometiendo a un conjunto de criterios, de conceptos, de principios, de lo que se debería entender como las políticas públicas, el agendamiento de las políticas, los problemas públicos, etc. Entonces, lo he dicho de muchas formas y ya no seguiré diciéndolo. Simplemente actuaremos. ¿Ya? Y entonces, para generar una política pública, es decir, debemos partir de un problema público. ¿Ya? La política es la respuesta al problema. ¿Ya? Y no hay una respuesta. Así como el problema es complejo, hemos hablado de dividirlo en partes, de entender que queremos hacer un gráfico Ishikawa, ver el conjunto de variables, diferenciar los síntomas de las causas, todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos visto, todo lo que hemos hablado. Es decir, volvamos a leer la presentación, comprendámosla. ¿Ya? Y entonces decimos la formulación de opciones de política es una actividad de generación y análisis de hipótesis tentativas. Así como el problema es una hipótesis, la explicación del problema son varias hipótesis. La solución de dichos problemas también son hipótesis tentativas, de cuáles serían los cursos de acción o las medidas de políticas que podrían contribuir a transformar una situación percibida como problemática pública. ¿No? Y la idea es esta política, significa que vamos a utilizar determinados medios para alcanzar determinados objetivos. Eso es una política. Vamos a definir acciones, recursos, normas, medios, dinero, presupuesto, para transformar esa situación problemática, ¿ya? Pública, ¿ya? Y alcanzar determinados objetivos. Eso es una política. Nos dice que en verdad la política es una hipótesis, ¿no ve? Y por eso no se debería hablar de una solución, dado que es difícil diseñar una estrategia que contemple y satisfaga todos los criterios y todos los aspectos del problema. Decíamos, un problema complejo, complejísimo, es el tema contrabando. El tema contrabando es un tema de carácter legal, sí,
Y les voy a dar una opinión, una lógica mía, desde el punto de vista económico, ¿no? Y que lo presenté, lo hablé, lo discutí inclusive, y generó temas bien interesantes. Yo preguntaba, para que no sea contrabando, cuál era el arancel que había que pagar. ¿Ya? Y fíjense que hoy, en nuestro país, o el gobierno de Morales, el gobierno de Arce, por ejemplo, para determinados productos, el arancel es cero. O sea, no hay impuestos. Y entonces yo puedo importar formal y legalmente un conjunto de productos. Por ejemplo, maquinaria y equipo para la producción. Tiene tasa cero, por ejemplo. O tengo un alumno que estaba haciendo una tesis sobre los acuerdos comerciales. Tenemos un acuerdo comercial con Chile, ¿ya? Y donde tenemos más de 400 productos que podemos exportar con tasa cero, ¿ya? Exportar con tasa cero. Y también tenemos una cantidad menor número de productos que podemos importar vía este convenio firmado de Chile con tasa cero. Y entonces yo decía, de repente, si, entre comillas, al contrabandista le mostráramos y le hiciéramos entender que entre el costo de perder su mercadería y el costo de importación es menor, eh, listo. En verdad, muchas cosas se aminorarían, no existirían. Ahora hay situaciones poco lógicas que el Estado las hace porque creerá o entenderá que es así. Por ejemplo, en la importación de un vehículo, en la importación de un vehículo, me voy a inventar las cifras, pero el costo con factura de un vehículo, ¿ya? Entre comillas, está incrementado entre un 30 y un 40% de su valor en origen, ¿ya? O sea, tiene que ver con impuestos, tiene que ver con tasas, tiene que ver con permisos, tiene que ver, o sea, está incrementado entre un 30 y un 40% de su costo en origen, ¿ya? Eh, Será importante esa recaudación de impuestos para el Estado. No me voy a poner a analizar en este momento, ¿ya? O sea, hay las grandes empresas y esas son las que sustentan el tesoro y los impuestos. Pero si, por ejemplo, los costos de impuestos fueran razonables, por decir cualquier cosa, el 5% del valor del precio, de repente eliminaríamos, de repente, toda la, todo el contrabando de vehículos y robo de vehículos y no sé qué y no sé cuánto, ya, fijando una política simplemente desde el punto de vista económico, ¿no ve? Y el tema del contrabando se resolvería. Pero el contrabando, el 80%, para ponerlo de manera baja, de la economía de nuestro país está sustentado en la economía no formal, ¿ya? La economía del comercio mayorista, minorista, de detalle, callejero, de todo, pero absolutamente de todo. eh, Vehículos, motocicletas, televisores, computadores, ropa, cosméticos, alimentos, medicamentos, ¿ya? Juguetes, lo que quieran, muebles, absolutamente.
Y entonces muchos de esos productos devienen no necesariamente de empresas formalmente establecidas en el país. ¿Ve? Y entonces, fíjense, ahí ya tenemos un tema de carácter social y tenemos también un tema de carácter cultural. Yo me animo a afirmar que ninguno de ustedes, ninguno, yo me incorporo en aquel. Y de repente me animaría a decir, ninguno de su familia, fíjense, a lo que me animo a decir, ha dejado de comprar cosas en mercados informales. Es decir, no ha comprado unas zapatillas o unas chompas o unas poleras o unos deportivos o un televisor o un celular en la Graneros, en la Eloy Salmón, en la Justus, para no hablar de la 16 de julio, etcétera. Ninguno, ninguno. Yo compro mis cosas en la Eloy Salmón, compro mis cosas en la Graneros, en la Justus. Sí, las cosas. Hay cosas que necesito. Hay otras cosas que, porque me interesa, las compro en malls, en- en tiendas que me dan factura y todo aquello. Sí, seguro. Y entonces, fíjense, el contrabando es un tema mucho más complejo que simplemente un tema de evasión tributaria. O sea, es un tema bien complejo. ¿Ya? Para muchos es un tema de sobrevivencia. Para muchos es un tema de acumulación de dinero. Para muchos es expresión de un tema político, inclusive, etcétera. Es bien complejo. Y entonces, fíjense que es muy difícil entender el problema y todas sus variables y sus connotaciones y generar las políticas, las hipótesis tentativas y el desarrollo de una estrategia integral que contemple todos los criterios de un problema. Sí, seguro. Entonces veremos cómo nos aproximamos, cómo delimitamos el problema. Me parece bien lo que quieren hacer los compañeros de un tema de contrabando y de alimentos con connotaciones, ciertamente pues en las empresas de alimentos, pero además con otro tipo de connotaciones de un tema de salud. Y, y dada la cultura, vuelvo al tema, la cultura nuestra prima el tema costo y no prima el tema calidad. Y eso lo podrán comprobar en la investigación que vayan a hacer los compañeros. Y entonces hay una irresponsabilidad nuestra, ¿ya? Nuestra, estoy hablando de todos, porque no le damos el valor que tiene la vida, ¿ya? Y la salud nuestra, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros seres queridos, y por una especie de economías nos llevamos a nuestro organismo, entre comillas, cosas que desconocemos. Pueden ser cosas falsificadas, como el tema de medicamentos, por ejemplo. ¿Ya? Por ahorrarme algo de una farmacia, inclusive en las farmacias, según las cadenas de farmacia. Eh, pienso que estoy comprando un medicamento que me haga bien a la salud y en verdad solo la caja tiene apariencia del medicamento, todo lo demás es harina, es nada. Ojo, entonces, temas como tenemos que delimitar un problema, tenemos que tratar de explicar, tenemos que intentar hacer una estrategia, ¿ya? Para solucionar. Por eso vamos a hablar de opciones, ¿ya? Y por eso se dice que la política es un conjunto, es un paquete imperfecto de acciones que tratan, buscan atacar de manera suficiente los puntos claves. La realidad nos mostrará si efectivamente hicimos algo por afectar los puntos claves o no. A ver, eh,
Ustedes tienen 20, 23, 24, 25 años y yo les doblo en edad y mucho más. Pero desde que yo era niño siempre ha existido la Graneros. No existía el Justus, existía el Miami Cito, pero siempre ha existido. Siempre ha existido la Eloy Salmón. Han cambiado de las máquinas de coser, ¿ya? Eso era lo que vendían, máquinas de coser. Después los hornos a gas fue la gran novedad. Después los televisores fue todo un salto increíble, ¿ya? Y bueno, hoy tenemos los celulares y todo lo demás, pero siempre existió eh, aquello. Es decir, no es un fenómeno que hoy no sé qué, que el neoliberalismo, la crisis del Estado, la Áñez tiene la culpa. No, no, es que por eso deberíamos entender la característica de los problemas, cuán estructurales son y cómo no hemos podido resolver. La Lois Salmón, la Justus, la Graneros, porque que son mercados totalmente a plena luz del día, con cientos, miles, millones de productos que se venden, ¿no ve? Entonces, tendríamos que terminar de entender la naturaleza de ese problema, hacer distintas hipótesis y hacer políticas que de manera imperfecta traten de atacar determinados puntos claves, ¿ya? Para ir resolviendo, solucionando aquello que para el público, la sociedad, sea un problema público. Yo presumo, esta es una presunción, ojo, quiero que me escuchen siempre en la plenitud y en el contexto de las palabras que digo. Yo presumo que para los bolivianos el tema contrabando no es un problema. Para los consumidores, para los pobladores. El tema contrabando sí es un serio problema para los empresarios. Pero como son tan poquitos, de repente ni les hacemos caso. Y son generadores de empleo, de sobrevivencia, de riesgo, de todo. No se imaginan lo complejo que es ser empresario, ¿ya? Y lo desprotegemos. Ya, para ellos, sí, en sus distintos rubros, el tema contrabando sí es muy, muy serio, muy, muy fuerte. Pero como les digo, como de repente son tan poquitos para el otro 80%, 90% de la población, que no somos empresarios, somos trabajadores, somos profesionales, somos estudiantes, somos artesanos, somos lo que somos, parecería que el tema contrabando no es un problema. Eh, Estando en otros países, a ver, cualquier otro, ¿qué les digo? Música, ¿o no? Entonces, si uno quiere música, eh, tiene que ir a una disquera y tiene que comprar un disco. Y todos son originales, pues. Punto. No existe como en el pasaje Núñez del Prado, qué sé yo, ¿no? O sea, los puestos, qué sé yo, de música en MP3, no sé qué así, pero absolutamente de todo y de videos, todo. No, no existe. Me he sorprendido así en algunas ciudades. Querer buscar música, me dicen, y le digo, ¿y dónde puedes conseguir un poco más barato? Me dicen, no, no existe, o sea, si encuentra algo en la calle, o sea, tenga cuidado, porque el que vende y el que compra se van presos, así, pero en serio, no, nosotros pues para nada, o sea, es tan normal, por eso para los turistas son lugares de recreación, de atracción, cuando van y dicen, pero puedes tú comprarte el celular que quieres. Y los turistas van y ven y dicen, pero, wow, o sea, ni en los malls, ya que son monstruosos en muchos países, encuentras tal variedad como encuentras en Lois Salmón, en los Justos, por decir algo. Es un tema cultural, ¿ya? Entonces, los problemas públicos, eh, responden a necesidades, a demandas públicas, y hay cosas que de repente, como les digo, en nuestro país hay cosas que
que son así porque la sociedad así lo permite y no entiende o no cree que sea un problema. ¿Ya? Entonces, la política pública va a consistir en definir un conjunto de acciones potenciales, de acciones opcionales, ¿ya? Que permitan cumplir los objetivos, ¿ya? Entonces, no estamos hablando de la certeza, que es uno de los problemas, creo, de nuestra educación. En nuestra educación explicamos, enseñamos todo bajo condiciones de certeza, ¿no? Y peor todavía cuando enseñamos la gestión empresarial, ¿no? Les vamos a calcular los costos, ¿no? Entonces, el costo unitario multiplicado por la cantidad, no es el costo total, el costo fijo más el costo variable, el costo total, la utilidad, el porcentaje de la diferencia entre el ingreso y el costo. Ya. A ver, hoy calculemos costos reales en una empresa donde los precios de los insumos cambian cualquier día, cualquier rato. Los volúmenes existen o no existen, etcétera. Y tengo que fijar mi precio y tengo que ser competitivo y, a ver, entonces el mundo de lo, de lo conocible, del mundo de la certeza, no existe. Todo es incertidumbre, todo es riesgo, todo es cambio. ¿Ya? Y es eso lo que deberíamos de entender en las políticas públicas. En verdad, vamos a tener acciones posibles, opcionales, para tratar de afectar a los nudos críticos, ¿ya? Podemos manipular determinados elementos del problema con los recursos disponibles que tengamos. Los recursos que tengamos, recursos económicos, recursos institucionales. Les doy un ejemplo. Hay que controlar las fronteras para controlar. ¿Sabes el tamaño de las fronteras? ¿Y qué cantidad de personas tienes? Yo voy a decir cualquier barbaridad. Mira, si el ejército, que tiene por misión cuidar las fronteras, no debería haber ningún cuartel en ninguna ciudad. Mi, mi, mi pensamiento. Desde hace muchos años les cuento. ¿Qué hacen aquí los cuarteles en las ciudades? ¿Qué hacen? ¿Somos sus enemigos? ¿No? O sea, esta es una lógica del militar, del pancerismo, de las dictaduras. Todos los cuarteles, pero absolutamente todos los cuarteles deberían estar en las fronteras. ¿Ya? Entonces, imagínense que alguien logra doblarle la mano al ejército, a la Fuerza Aérea, a la Naval, vamos a suponer, cosa hasta ahora la veo imposible, y vamos a llevar los cuarteles a las fronteras. Pregunta, ¿con todo el ejército será posible de verdad controlar todas nuestras fronteras? Para temas ilícitos, droga, para temas de contrabando, comercio ilegal. Ni aún así podríamos tener la capacidad del control pleno de nuestras fronteras. Y entonces, fíjense, cuando hablamos de la solución de algo, debemos también mirar los recursos disponibles que tenemos. Son amplios, son moderados, son limitados. Y entonces, según los recursos que tengamos, será posible hacer determinadas acciones y según esas determinadas acciones será posible paliar determinados elementos. Ahora, hay recursos tan interesantes como las normas, por ejemplo. Ahora, ¿será suficiente la norma? No, si no tenemos la capacidad de cumplimiento de la norma. La norma por sí sola no cambia la realidad, ni cambia los comportamientos. ¿Ya? Entonces, cuidado, ¿no? Muchas veces nosotros somos muy tradicionalistas, el país es muy tradicionalista, creemos que la ley y la norma la cumple y ni terminó de aprobarse la ley y estamos estableciendo como saltarnos la misma. Entonces, las políticas públicas están buscando estas opciones, ¿ya?
Veremos el tema de las acciones potenciales. Abordaje causal. Tenemos que conocer el problema. Tenemos que conocer de la mejor manera, de la manera más completa, de la manera más objetiva. Entonces, cuando les he observado que sus tamaños de muestra no sirven, porque no sirven, ¿ya? Científicamente, por sus grados de riesgo, por sus cálculos de P, de Q, etc. Y así como mínimo, se necesitan unas 326 encuestas, más o menos, ¿ya? A partir de el mejor conocimiento, de la mejor opinión de aquello, que es trabajoso, lo sé, vamos a ver cuáles son los elementos, los aspectos del problema que serían posibles de atacar. A ver, contaminación. Podremos, mediante una norma, la expresión de la política pública, prohibir la circulación de vehículos a diésel en las ciudades cuya emisión de anhídrido carbónico sea superior a tantas cosas. O sea, será posible. Mira, no es tan complicado. Una norma del gobierno nacional, reglamentada por los gobiernos municipales, encargada de hacer cumplir sobre la limitación del tránsito de vehículos de diésel que tiene tal grado de emisión. Y de repente, la obligatoriedad que tengan los vehículos de diésel, se me está ocurriendo, es como cualquier cosa, que tengan una especie de sticker, ¿ya? Que hayan pasado por una medición de anhídrido carbónico, de contaminación, que permita a los que tienen dicho sticker y que inhabilite su circulación. O sea, ¿será posible que conozcamos el problema, algunos de los aspectos, y será posible atacar a esto? Es decir, son los vehículos de esas características, el problema de la contaminación viene por estos vehículos. O sea, ¿será posible? Entonces, fíjense, porque por ahí el tema es más complejo, volvemos al tema. ¿Vale? Entonces, tenemos que mirar las causas, ¿ya? Y tendremos que atacar dicha causa y podríamos ver en qué medida es posible atacar aquello. No habrá el derecho al trabajo, no sé qué, pues, o sea, mm, ahorita no, no me, no voy a especular sobre las dificultades que aquello. Desde el punto de vista temporal, ¿en qué tiempo podríamos específicamente lograr los resultados? Esta implementación de esta política se hará en el corto plazo, de manera inmediata, en el largo plazo, etcétera. Alcance poblacional. El tema de la desnutrición. ¿Cuál es la población objetivo? Todas las madres y mujeres gestantes. Todas, sí, todas. Eh, Somos un país muy grande, 1.098.581 kilómetros cuadrados, significa 3 países europeos, por si acaso. ¿Ya? Somos más grandes que España, más grandes que Francia, somos más grandes que ellos. Y tenemos poca población, y población dispersa. De repente, nuestra población objetivo es la población urbana. De repente, no lo sé. No quiere decir que no nos interese las personas del área rural, no. O de repente, el problema más serio es en el área rural. O de repente, no, es que no lo sé, es que tenemos que saber el problema. Y entonces, de repente, dentro del mismo área urbana, por estratos sociales, por niveles de educación, sobre todo, niveles de educación,
actividad económica, ingreso, ¿ya? De repente la política, la comprensión, la toma de conciencia del tema alimenticio neuronal es posible por, como decimos, por temas temporales y por temas poblacionales, tengamos un objetivo en determinado estrato, ¿ya? Podamos ir, entre comillas, por lo fácil, es decir, los mejores niveles de educación y de mayores ingresos tendrán una comprensión rápida y pronta de esto. Y de alguna manera estamos cubriendo el 5 o 10% de la población. De repente queremos ir a atacar a lo más serio, es decir, los niveles de menores ingresos, de actividad económica informal y de menor educación, que son el 50-60% en nuestra población objetivo. El tema es más complejo, pero es más deseable, de repente, desde la política pública. ¿Cuál va a ser la acción potencial? ¿Cuál va a ser la población objetivo? ¿Ya? ¿Y cuáles van a ser las acciones y medios que estamos considerando para nuestra política pública? ¿Cómo vamos a medir los resultados? Pero lo más importante, ¿cómo vamos a garantizar los resultados? ¿Cómo se podrían evitar los determinados resultados? ¿Qué podría afectar a que el resultado no funcione? Una campaña educacional de una semana, un mes, ¿será suficiente? ¿Cuánto cuesta hacer una campaña? Eh, entonces, en la política pública también es algo mucho más complejo. O sea, no simplemente es, yo creo que educando y usando medios de comunicación y las redes sociales, ya. ¿Será? Eh, este es un tema de acción desde el Estado para transformar la realidad, ¿ya? Y entonces, por eso, todas estas consideraciones que estamos tomando. Identificación de acciones potenciales. Entonces, en el subsiguiente paso que van a hacer, primero van a hacer la investigación, luego van a hacer un análisis, van a escribir, y entonces tendremos un mejor documento, ¿ya? Una versión, llamémosle casi definitiva del problema. Cuando digo casi definitiva es porque siempre podemos revisar el problema y lo podemos ajustar y arreglar. Entonces, la subsiguiente fase es esto, la política. Y entonces tendremos que identificar aquello que pueda ser viable, ¿ya? Aquel conjunto de acciones que permita la intervención en el problema socialmente relevante, ¿ya? Y donde elementos como la coordinación, la cooperación de actores claves sea fundamental para su implementación. Si las madres no toman conciencia de lo importante de la alimentación para sus hijos y que el futuro de sus hijos, el desarrollo intelectual de sus hijos y por ende el desarrollo intelectual de la sociedad boliviana y el país depende de estas acciones relativamente cortas y sencillas que hay que hacer los 2 primeros años, la cosa se pone difícil. Mi opinión, mi opinión es que existe una alta predisposición de las mujeres y de las madres de cuidar la salud de sus hijos. Esa es mi opinión. Yo tengo una visión positiva del ser humano, del boliviano, de su sensibilidad. Esa es mi visión. Y creo que si se le da los medios, la comunicación, se le facilita, etcétera, etcétera, lo va a hacer. Si yo veo que hay personas, que digo, trabajadoras sociales, estudiantes de medicina, que los días que no son de venta, están en los mercados, tenemos un área, y van explicándoles la importancia de la alimentación, y les dan folletitos, y les dan muestras, y tarán, se dan cuenta. De repente voy a tener la coordinación, la cooperación de los actores claves, las madres gestantes, y de repente, de manera efectiva, ¿ya?
Resulta que en EMAPA tenemos todos los productos, y resulta que el subsidio, no sé, etcétera. Entonces, la política puede ser viable, ¿ya? Porque además contaremos con la coordinación y cooperación de los actores claves. Y si, y si no hay un entendimiento de quiénes son responsables, no funciona. Es decir, si los generadores de la basura en los mercados, con que esté limpio, ¿qué les importa? Pues cómo se procesa y todo lo demás. Y la mezclan y la acumulan de repente la política del reciclaje y todo aquello se hace más difícil. Qué importante, entonces, no solo es la acción desde el Estado, sino la relación con los actores y la cooperación de estos en la implementación. La estructura que gobierna, el gobierno central, el gobierno departamental, el gobierno municipal. La política pública debe garantizar que los mecanismos de intervención contengan los elementos necesarios para garantizar la conducta de los actores. Deben establecer los controles administrativos necesarios y estabilizar los pactos con los actores que hacen parte del espacio de la política. Por lo tanto, la selección de instrumentos dependerá de las características de los actores que son relevantes para la implementación de la política. Ok, entonces, paréntesis, ejemplo. Vamos a enseñarles a las madres la educación a los niños mediante redes. Entonces vamos a hacer mediante TikTok, ¿ya? Que está de moda y no sé qué, y es creativo. Entonces yo pregunto a las vendedoras del mercado Rodríguez, ¿cuántas tienen su cuenta de TikTok y cuántas miran TikTok? De repente les dirán, ¿ja? ¿Cómo decirles? ¿De qué estás hablando? O les dirán, Kunstmunta, ¿qué es lo que quieres? No, pues, pero las redes sociales, el TikTok, cuidado. Lo que a mí me guste, lo que yo use, lo que yo crea, lo que yo piense, no es lo que a la gente le gusta, cree, usa, piensa, actúa. Entonces la política pública tiene, por eso, el diagnóstico, el problema es la clave, ¿ya? De pensar lo que siente, lo que ve y sus soluciones, sus pautas de solución. En algunas de las encuestas que vimos, la anterior clase y todo lo demás, ponderaba que está muy bien que les consulte cuáles serían las soluciones a esto, cómo lo verían, ¿no? Porque los instrumentos que queramos plantear en la política deberían ser acordes a las características de los actores. Muchas veces han fracasado las políticas porque no se han entendido las características de los actores. El tema de los controles de los partos, ¿ya? En el área rural. No ha pensado en la cultura de las mujeres aymaras, por ejemplo. Y en la cultura de la mujer aymara es bien complejo que un hombre, una otra persona, diferente de su comunidad, por ejemplo, pueda ver su cuerpo. O sea, es cultural. No entiende ni diferencia hombre de médico, de ginecólogo, no, es otra lógica. Entonces, confía en la partera, confía en la abuela, en la madre, etc. Entonces, después de implementar la política, se entendieron de que el tema cultural era clave y entonces, bueno, empezaron a cambiar las políticas, ¿ya? Entonces, hay partos que se hacen con distintas formas, con distintos medios, incluso, ¿no? ¿Cómo se podría identificar las acciones potenciales? ¿Ya? Hemos hablado de nudos críticos y ahora estamos hablando de acciones potenciales para atacar los nudos críticos. Deberíamos tener
y esto nos sirve, en nuestras investigaciones, yo les he pedido todo el tema metodológico, la muestra, las encuestas, los instrumentos, está bien. Y posiblemente he obviado porque he considerado que está, pero creo que debería decirlo, y lo debo decir, es que antes de establecer la muestra y el instrumento, debe quedar claro cuáles son mis objetivos de la investigación, qué es lo que en verdad quiero saber. Entonces, por ejemplo, yo observaba algunas preguntas, ¿o no? Entonces, ¿qué le parece la economía? ¿No? Está bien, bueno, me puede parecer bien, mal, regular, pero ¿qué tiene que ver con mi problema, digamos, ¿no? Es decir, lo podría o debería abarcar de una manera más directa de repente, ¿ya? Y cuando yo tengo muy claro mis objetivos de mi investigación, estoy hablando del problema, entonces tengo el problema, defino lo que entienda los nudos críticos, y entonces podré definir en mi política, que es el subsiguiente paso, los objetivos prioritarios de transformación. O sea, la política que quiere cambiar. Y hemos dicho que no vamos a poder cambiar todo el problema por lo complejo, por las variables, por las connotaciones, por los actores, etcétera, ¿no? Entonces, dice, a partir de identificar los nudos críticos del problema, aquellos propósitos normativos de mejorar la situación problemática, debemos identificar la relevancia de las metas y objetivos con relación a aquellos nudos críticos, a aquellos problemas. Los alcances que acabamos de hablar, ¿ya? Los alcances de aquel. Debemos identificar para nuestras acciones potenciales los actores e instrumentos de la política que sean los más adecuados, ¿no? A partir de identificar del esquema de gobernanza, recuerden gobernanza, esa relación Estado, sociedad, empresa, para concertar las políticas, con este modelo de gobernanza, seleccionar las herramientas, los bienes, las normas, las instituciones, la infraestructura, ¿ya? Y los símbolos, los mensajes, ¿ya? Que puedan ser útiles para el tema de la ejecución de las políticas públicas, de las acciones políticas, ¿ya? Un otro elemento clave, ¿ya?, a establecerse son los escenarios, y hay que construir escenarios. Un escenario es una posible situación que se podría dar, ¿ya? Entonces, vamos a pensar en la política, ¿ya? Hoy, a pesar de lo que sale en la prensa, a pesar de lo que se enoja algún personaje desde el Chapare y denuncia, y que el ministro no sé qué, y el diputado le dice no sé cuánto, a pesar de aquello, desde el punto de vista político, hay una estabilidad política. Es decir, no tenemos guerrilla, no tenemos ataque, no tenemos secuestros, es decir, esa es una situación caótica, ¿ya? Y entonces, a partir de la política pública, vamos a construir escenarios, ¿ya?, de los posibles resultados, ¿ya?, que va a ser producto de la política, ¿ya?, y que va a ser producto de las acciones que vamos a hacer. Es decir, no es solo establecer acciones, sino establecer consecuencias de las acciones, ¿ya? Y entonces, digo yo, si el tema de la contaminación se pudiera resolver de alguna manera, tendría efectos sobre la explotación minera, sí, positivos, negativos, escenarios. Tendría efectos sobre la salud de los pueblos indígenas, sí, positivos, negativos, positivos posiblemente. Tendría efectos exactos, o sea, tendríamos que generar estos escenarios, ¿ya?,
sea, no solo es la transformación o la modificación de un problema, sino un problema no nos debería generar otro problema, que a veces sucede. A veces tenemos ese dicho, ¿no ve? Eh, el remedio peor que la enfermedad. Entonces, en vez de mejorar algo, se vuelve algo mucho más complejo. ¿Ya? Eh, controlar el comercio informal, limitarlo, prohibirlo, lo que quiera, podría, no sé, escenario, generar un problema social y hasta político y derivar en no sé qué. O sea, ¿es un problema? Sí lo es. ¿Es deseable? No lo es. Si este se ataca, ¿qué podría pasar? Mejor tranquilo. Mejor sobrevivamos y convivamos con el problema. ¿Ya? Lo otro puede generar no sé qué. Les he comentado de un hecho de una mujer en Irán que fue detenida y muerta en un centro policial. Les hablé de 40 muertos, mujeres. Hoy son 160 mujeres muertas. Hoy las Naciones Unidas, los países están reclamando a Irán sobre la acción violenta de la policía y la inculcación de los derechos de la mujer, etcétera. Es decir, la muerte de una mujer, entre comillas, de manera casual, hoy está generando una convulsión social en Irán, que el gobierno jamás se habría imaginado que por el tema del velo de una mujer, hoy está en cuestionamiento el gobierno, su poder, su sustento ideológico. Si les interesa, no lo sé los temas que les interese, a mí me interesa eso. Es un tema de política pública, por supuesto que sí. Tenemos que tener muy claro para identificar las acciones potenciales, las poblaciones objeto y las poblaciones sujeto, ¿no? De la política pública. ¿Ya? Hay acciones que van a afectar a personas, hay acciones que van a beneficiar a personas, ¿no? Entonces nos dice del grupo de stakeholder, sí, del grupo de las personas que están relacionadas, que hacen los lobbyings, ¿ya? Se debe identificar, caracterizar a aquellos que van a ser beneficiarios directos de la acción de, de la política. Entonces hay unos beneficiarios, seguro, ¿ya? Pero así como hay beneficiarios, también hay algunos afectados. Del contrabando, el beneficiario serían las empresas. Y los que van a asumir los costos, entre comillas, los perjudicados, los comerciantes, los contrabandistas, los consumidores, ¿quiénes principalmente? Entonces, en una política pública, no necesariamente, como dicen, todos ganan, no necesariamente, ¿ya? Y hay un tema que creo que yo quisiera que tomen en cuenta este término, las externalidades, ¿ya? Busquen este término en el Internet y contextualícenlo para el tema de políticas públicas. Las externalidades tienen que ver con efectos, ¿ya? Que no necesariamente uno las ha pensado, ¿ya? O sea, yo hago algo y y quiero lograr algo, ¿ya? Pero no pienso, ni me imagino que además por ese hacer algo van a haber otras cosas que pasan, otras cosas que suceden, ¿ya? Entonces se llaman externalidades, ¿ya? Entonces dice, hay que revisar aquello que no está asociado
ni con la población objeto o la población sujeto, ni con la evolución de la situación problemática. Hay otras cosas, hay que revisar aquello, ¿ya?, que podría luego también suceder de las cosas que estamos diciendo. Se busca identificar poblaciones que van a ser afectadas su bienestar de forma indirecta por el accionar de la política, o no solo hablamos de población, sino de situaciones, de condiciones, de forma de comportamiento, ¿ya? Que vienen de las dinámicas de las políticas públicas. Entonces, una externalidad es un resultado no previsto, ¿ya?, pero que sucede a partir de una acción, de un hecho, de una norma política, ¿ya? En esta identificación de las acciones también es importante emplear incentivos, ¿ya? Incentivos positivos, es decir, que beneficia a la gente, o incentivos de castigo, ¿ya?, negativos, ¿ya?, sancionadores, ¿ya? Les decía que un premio Nobel de Economía, el del año pasado, si mal recuerdo, ganó un premio Nobel de unos trabajos de investigación objetivos que realizó. Y decía, por ejemplo, que en el África se logró interesantes coberturas de determinadas vacunaciones, no estoy hablando del COVID, de vacunaciones, a partir de regalar alimentos. ¿Cómo? Sí, es decir, la gente fue, y fue masivamente, regalándoles una libra de arroz, un litro de aceite, una libra de fideo, 10 huevos, lo que sea. La alcaldesa Paco, eso, ¿no? Eh, para la vacunación del COVID ha aplicado en algunos lugares eso, regalar alimentos, pero la gente que se, que se vacune para el COVID. Ese es un incentivo positivo, ¿ya? Pero los negativos. Los negativos, por ejemplo, el incremento de impuestos, la confiscación de las cosas, las sanciones legales, qué sé yo, la cárcel, ¿ya?, la detención, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿ya?, para el tema del contrabando, de la ropa usada, ¿ya?, de la ropa usada, tengo entendido que se queman los camiones, ¿no? Es decir, no se va a utilizar para nada. Y también he visto que en alguna acción la aduana la han convertido en pedazos, que podría servir de relleno para algún tipo de- de usos que se pueda dar, ¿ya? O sea, no hay margen de pagar la multa, no, nada, ¿ya? O sea, definitivamente es la destrucción. Entonces hay incentivos positivos, hay incentivos negativos que puedan garantizar las conductas de las personas. Entonces, una política pública que busca transformar una realidad, en esa transformación de esa realidad busca determinados incentivos. Entonces, tengan en mente, ¿ya? E inclusive podrían consultar, o sea, en sus encuestas podrían consultar qué pasaría si, ¿no ve? Entonces, así como un tema hipotético, entonces podríamos entender o ver los incentivos positivos, los incentivos negativos que la gente podría entender. Es decir, unos incentivos positivos le podríamos preguntar a las madres gestantes, por decir algo, y unos incentivos negativos podríamos consultar a los dueños de vehículos, ¿no? O sea, si hubiera esta previsión, es la confiscación del vehículo
¿Usted estaría de acuerdo? No sé, ¿se dan cuenta? Eh, por eso digo, todo esto son hipótesis. No hay regla, no hay el camino directo. Y posiblemente quien quiera entender o buscar esto se esté equivocando. Lo que estamos haciendo es jugar, es analizar, es crear cosas que podrían ser útiles. ¿Ya? En este tema de los incentivos, fíjense, hay que hacer procesos de negociación. ¿Ya? Acaban los mineros de Colquiri valientemente volcar el brazo al gobierno y su decreto valiente y revolucionario que decía las utilidades de las empresas públicas deben remitirse al Tesoro General para la formulación de políticas económicas y sociales para la reactivación y la industrialización del país, 3, 4 días de paro, de una mina, no es de la Comibol, no es del sector minero, de una mina, iba a decir otra cosa. Listo, van a cambiar el decreto. Eh, Bien grave. El Estado no tiene dinero hoy, esa es la realidad, a pesar de lo que nos diga. Por esa razón está sacando decretos como esos de obligación de las empresas financiar, es decir, y como no lo negoció, y como ahora todo tiene que ser negociado, ¿no ve? Así es más o menos la lógica. Entonces, imagínense en una política, ¿ya? Para generar los incentivos y todo, hay que generar procesos de negociación. Hay que tener instrumentos de control administrativo claros. La propia estructura burocrática tiene que tener muy claro cómo debe implementar la política pública, ¿ya? Y yo estoy viendo con dolor, con pena, ¿ya? Cómo nuestra queridísima universidad está entrando en una crisis porque se ha resquebrajado y se está resquebrajando la propia estructura de la universidad y hay unas disputas, desavenencias eh, dentro de esta y que, bueno, veremos cómo afecta, cómo nos afecta. Es decir, hay una declaración pública de la vicerectora de su rompimiento de la alianza con el rector. Obviamente ella seguirá siendo vicerectora, el otro seguirá siendo rector, pero habla de que cuestiona cosas del rector. Bueno, hay algunos docentes que les encanta, como no tienen nada que hacer, posiblemente les encanta hacer esto. Y yo les dije, porque hablan de la crisis de la universidad, le digo, bueno, yo sigo dictando clases, asesorando tesis, haciendo investigaciones y escribiendo libros. O sea, no sé de qué me estás hablando. Y me dice, es que aquí está el pronunciamiento de los de base. Digo, yo sigo dictando clases, asesoro tesis, investigo y escribo libros. Fíjense, cuando la estructura, es decir, si yo asumiera una actitud, no, pues como estamos en crisis, como no sé qué, entonces, y no tenemos decano hace 3 años, ay, y mi esfuerzo y mi tiempo me abocara a aquello, eh, quiero tener todo el tiempo para leer los documentos que han hecho y darles la mejor retroalimentación, etcétera. ¿No ve? Entonces, cuidado, el tema administrativo, el tema institucional es clave para la implementación de la política pública. Si esta no está alineada a la política, los altos niveles podrán definir la política, pero si no hay el control a sus niveles inferiores, esto no funciona.
Por lo tanto, tenemos que crearse también mecanismos de regulación, mejor si son independientes de los actores, ¿ya? Que nos permita, que digo, un informe de UNICEF que nos habla del tema de la desnutrición, el tema de las Naciones Unidas que nos habla de la contaminación. No están pues tratando de voltear al gobierno, no están, no están diciendo de problemas que son objetivos y que de repente no estamos prestando atención. Entonces, para las acciones potenciales son importantes los pactos, ¿ya? Estos contratos, estos convenios, estos acuerdos que deberían ser específicos, formales, con protocolos muchas veces de las interacciones informales que tienen. El tema de los mineros, esta mañana veía a primera hora en televisión, es un acta. No han cambiado el decreto, pero hay un acta. Y entonces los mineros confían en el acta de que se va a cambiar el decreto y el ministro también habla del convenio satisfecho porque llegaron a un acuerdo y hay un acta. Ese acta es un tema informal. No tiene carácter legal, no tiene carácter de nada, si somos objetivos, pero bueno, ¿no? Es un pacto que se ha hecho. Las acciones potenciales se componen de un conjunto de procedimientos de recursos humanos, de recursos materiales, que deben ser factibles, o sea, que deben ser posibles de tenerlos, de usarlos, y que deben ser útiles. Es decir, que aquello que tenemos ya va efectivamente contribuir a la implementación de la política, ¿ya? En esta definición de la política es política, ¿ya? Es decir, la política pública, la acción del Estado, es una acción objetiva, concreta, de decisión del gobierno de querer transformar o no querer transformar una realidad. Mi pensamiento, mi pensamiento es que el tema medioambiental, ¿ya?, no es preocupación del Estado, no es prioridad y no quiere cambiar. El tema de la quema, el tema de la explotación minera, el tema de abastecimiento de áreas protegidas, no es su problema, no es su prioridad, no es su objetivo. Ese es mi visión, mi pensamiento. Me pueden decir, sí, pero el ministerio y tal. Sí, no, yo sé, conozco todo el show, todo el circo que se hace, pero lo concreto, lo real, lo verdadero es que todos los días contaminamos y todos los días. Esta mañana he leído, así muy rápidamente, en la prensa, cada día en Bolivia, cada día hay 2 feminicidios. ¿Cómo? Sí, estadística de este. Eh, ¿Cuál es la decisión política? ¿Cuál es la actitud política de las instituciones públicas, del gobierno? Por ello, el concepto gobernanza ya es posiblemente uno de los mejores instrumentos que desde el Estado se podrían usar. La gobernanza es el tema de la concertación, ¿ya?, con los otros actores, ¿ya? Entonces hay que crear espacios, ¿no?, de política pública, donde estos espacios de política pública puedan intervenir los actores, se puedan definir estrategias, se puedan definir normas, y donde tengo muy claro en estos espacios quiénes son los actores, cuáles son sus intereses y cuáles son sus conductas políticas. Por ejemplo, a mí me ha parecido súper interesante la acción que están haciendo los maestros, ¿ya?,
para el tema de la AFP pública. La explicación que han dado estos días, ayer han hecho una marcha, ¿no? Así, ese es el modelo que tenemos para para la definición de las políticas públicas, está en nuestra teoría, las movilizaciones. Desde el punto de vista así legal y objetivo, lo he entendido y me ha gustado. Pero conociendo quiénes son los que dicen esto, es decir, el profesor Álvarez, de filiación del POR, trotskista, ¿no ve? Eh, digo, el tema que están tocando es correcto. Y hasta posiblemente la forma y el mecanismo que están pensando hay que revisarlo. Pero definitivamente el objetivo político, los intereses y conducta política que están detrás de esto son otras cosas, ¿no? Entonces, dicen, no sirve el control social, tenemos que conseguir el control obrero. Eh, Veremos pues cuántos obreros efectivamente están afiliados a las AFPs. Obreros como tal, calidad de obrero, ¿no? Por ejemplo, los docentes no se sientan en calidad de obreros. No sé si los médicos, las enfermeras entran en calidad de obreros. No sé si los propios maestros entran en calidad de obreros, ¿no? Etcétera. ¿Ya? Entonces, fíjense que en el modelo de gobernanza, que es este espacio para la formulación de la política pública, eh, conocemos a los actores relevantes, pero también entendemos, identificamos los intereses, caracterizamos sus conductas políticas. Ojo, no todos quieren necesariamente el bien común, no todos quieren resolver los problemas. Otros quieren que se viva en permanente conflicto, ¿ya? Para hacer aquel. ¿Ya? Lo veremos rápidamente esto, ya estamos casi en hora. ¿Ya? Oh, bueno, no, nos quedamos aquí. Nos quedamos aquí. ¿Ya? Eh, Les comentaba al principio de la clase y he ido comentando algunas cosas eh, eh, de manera directa, indirecta, sobre temáticas, ¿ya? De lo que recuerde de lo presentado por los estudiantes, eh, el tema de la educación y la diferencia de los ingresos y todo aquello, como está planteado, les he mostrado que tengo documentos del Banco Mundial y todo aquello. Como está planteado, hay una diversidad de temáticas que se hacen, no tiene consistencia, no tiene una investigación inicial, preliminar. Y el tema como tal no es aceptado y tendrán que buscar otro tema, tendrán que hacer una investigación, reformularlo, pero están en cero, ¿ya? El tema del avasallamiento y el loteamiento masivo que existe en Pura Pura, o sea, sí sé que existe hace muchos años, sí lo sé. Existen las normas municipales, etcétera, ¿no? No tiene una investigación preliminar, ni mucho menos, y no lo veo. Yo creo que es una preocupación de todos, es resguardar las áreas públicas, no solo Pura Pura, posiblemente Pura Pura con mayor énfasis que cualquier área, por ser el pulmón de esto. Lo sé, existen las normas. De repente el tema habrá que encararlo, mirarlo. ¿Cuál es el problema? Eh, la permisibilidad de la gente, la estupidez de la gente, porque es una estupidez cortar árboles, todo y poner un cuarto, porque pobrecito soy, y no ve, porque ese es el argumento, ¿no ve? Cuando hay viviendas sociales que no están habitadas, etcétera, ¿ya? Hay 77.000 eh, construcciones públicas no habitadas, ¿ya? Y destruimos el bosque. Entonces habrá que revisar, repensar, aclarar todo aquello, ¿ya?
Entonces es un tema que está en cuestionamiento. El tema de contaminación en una determinada zona en el Alto, en un determinado distrito, yo creo que el tema contaminación es válido, yo creo que sí. Y yo creo que el tema de justificación técnica, es decir, hay indicadores que no se han tomado la molestia de buscar. ¿Ya? Hay indicadores sobre medición de calidad de aire en distintas áreas. No es lo mismo, pues, el Alto, con sus, creo, 14 distritos, ¿no ve? Tiene distintas áreas con distintos tráficos, con distintas actividades, con distintas estructuras sociales. Y entonces, si queremos hacer una política pública en una determinada área, deberíamos basarnos, ¿ya?, en información objetiva, ¿ya?, de algún tipo de indicador para que la acción de aquello efectivamente sea necesaria, porque ya la estamos definiendo como área, ¿no ve? Entonces, para cualquiera de los temas, chicos, necesitamos información objetiva a partir de estudios, de notas periodísticas, de opiniones de expertos, de como lo que hemos visto, les he mostrado de Naciones Unidas, les he mostrado toda la preocupación sobre contaminación, etcétera. O sea, cosas que efectivamente nos muestran que hay algún problema y además que es público, ¿ya? Eh, Algún grupo, alguna compañera me ha dicho que me va a reenviar el documento en Word que me facilita utilizar la opción revisión para reenviarles aquello. De repente, yo sugeriría que al correo que les hemos dado, ya, para la materia, los grupos, su documento, que presumo que esté escrito en Word, me lo remitan en Word nuevamente, lo tengo sus documentos en PDF, ya, me los remitan hoy y yo intentaré hasta el día sábado, mediodía, voy a estar ocupado, pero sábado a la tarde, el día domingo, eh, trataré de responder puntualmente a todos. A los grupos, a los 4 grupos que eh, tienen que trabajar o quieren trabajar con el tema neuronal, nutrición, implementación de la política del subsidio, les había sugerido la posibilidad de que se puedan reunir, pueden hacer un solo instrumento y todo lo demás. Y sigue abierta la invitación, pero ustedes decidirán si quieren trabajar en conjunto o no. Pero creo que sería lo deseable. O sea, lo que no quiero es yo imponer cosas. Lo que yo quiero es guiar, dirigir y ver cómo reaccionan ustedes, ¿ya? Ya estamos en horas. No sé si hay algún comentario que les podamos responder rápidamente o si no me mandan al WhatsApp un mensaje para que en la medida de mis posibilidades inmediatamente me voy a meter a hacer otra actividad y les pueda responder. ¿Ya? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Sí, licenciado. Sí. Su correo es con Outlook, ¿verdad? FreddyAliendre@outlook.com. Ok, gracias. Ok, listo. Chicos, entonces revisen su documento, ¿ya? Revisen sus instrumentos, mándenme su documento en Word al correo. Eh, y bueno, la próxima clase, presumo, no sé qué, la subsiguiente, terminaremos este nuestro tema y también haremos la evaluación correspondiente del tema. Entonces también vamos revisando aquello. ¿Ya? Chicos, que Dios los cuide, que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta luego.